Vamos a sumergirnos hoy en la historia de verdad, increíble de un hombre que se propuso algo, bueno, casi impensable, resolver todos los problemas de la filosofía de un plumazo. Y lo más fuerte es que, según él, lo consiguió. Pero claro, la cosa no acaba ahí. Años después, dio un giro de 180 grados, volvió y dijo, ¿saben qué? Mi primera solución estaba mal. Y propuso otra totalmente distinta. Estamos hablando, por supuesto, del gran Ludwig Wittgenstein. Y esa es la pregunta clave que nos va a guiar. Porque esta no es solo una historia de ideas abstractas, ¿eh? Es el drama de un genio que tuvo el coraje no solo de construir un sistema filosófico que lo cambió todo, sino de ser su crítico más implacable. Es una historia de creación y luego de demolición propia que, transformó la filosofía para siempre. Para entender la magnitud de lo que hizo Wittgenstein, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo. Imaginemos el panorama de principios del siglo XX. La filosofía llevaba siglos enfrascada en debates enormes y muy abstractos sobre el ser, el alma, lo absoluto, cuestiones desde luego muy profundas, pero que a menudo parecían un callejón sin salida, generando más dudas que respuestas claras. Y justo en ese momento, un grupo de pensadores, sobre todo en el mundo anglosajón, lo pone todo patas arriba. Empiezan a sospechar que a lo mejor el problema no está tanto en el mundo, en lo que intentamos entender, sino en cómo hablamos de él, en nuestras palabras. Y esta es la esencia de lo que se conoce como el giro lingüístico, la idea de que para desenredar los nudos filosóficos, lo primero que hay que hacer es analizar nuestra principal herramienta, el lenguaje. Este cambio de enfoque dio lugar a la filosofía analítica, que podemos dividir a grandes rasgos en tres etapas. Primero, el atomismo lógico, donde encontramos a Bertrand Russell y, claro, a nuestro protagonista. Su idea era que el mundo se compone de hechos atómicos y el lenguaje tiene que ser un reflejo exacto. Luego vino el neopositivismo lógico del Círculo de Viena, que llevó esto al extremo y dijo que si algo no se puede verificar con la experiencia, no tiene sentido. Y finalmente, una tercera fase, impulsada de nuevo por la increíble autocrítica del propio Wittgenstein. Bien, pues vamos con la primera revolución. El joven Wittgenstein, que por cierto tenía formación de ingeniero, se enfrentó a la filosofía con esa mentalidad. Pensaba, si hay un problema, tiene que haber una solución lógica y definitiva. Y su gran solución fue una obra muy corta, pero increíblemente densa, el Tractatus Logico-Philosophicus, que se acabó convirtiendo en la Biblia del atomismo lógico. La idea central del Tractatus, el corazón de todo, es lo que se llama la teoría pictórica. Wittgenstein se imagina que el lenguaje, para que de verdad signifique algo, tiene que funcionar como un mapa. Una frase con sentido es como un buen mapa de una zona. Los elementos de la frase se corresponden de forma lógica con los elementos de la realidad. Refleja cómo son las cosas o cómo podrían ser. Y claro, esta metáfora del mapa nos lleva directamente a una de sus frases más famosas. Si nuestro lenguaje es el mapa que usamos para movernos por el mundo, entonces todo lo que podemos conocer, todo lo que podemos pensar, tiene que estar dentro de los límites de ese mapa. Lo que se queda fuera también se queda fuera de nuestro pensamiento. No podemos dibujar algo en el mapa que no tenga una correspondencia lógica en la realidad. Pero, a ver, este sistema tan perfecto y tan riguroso tiene una consecuencia brutal, porque si el lenguaje solo sirve para dibujar mapas de hechos, ¿qué hacemos con todo lo que no son hechos? ¿Qué pasa con la ética, con la belleza, con el sentido de la vida? Pues Wittgenstein lo divide todo en tres tipos de frases. Primero, las científicas, las que describen hechos. Esas, dice, tienen sentido, Sinn en alemán, porque son parte del mapa del mundo. Segundo, las de la lógica. Por ejemplo, llueve o lo llueve. Estas son tautologías. Siempre son verdad, así que no describen un hecho concreto. Son sin sentido, sinlos, pero no en un mal sentido, sino que no añaden información. Solo muestran la estructura de la lógica, el armazón del mapa. Y tercero, las proposiciones sobre metafísica, sobre ética. Estas, para él, son directamente sin sentidos, unsinnig. Son como intentar hablar de algo que está más allá de los bordes del mapa. Y así llegamos a la conclusión final de su sistema, que es tan famosa como demoledora. Para el primer Wittgenstein, cosas como la ética, la estética o Dios son importantísimas, lo más importante de la vida, de hecho, pero pertenecen a lo que él llama lo místico. No se pueden expresar con el lenguaje de los hechos, así que la única actitud honesta e intelectualmente respetuosa es el silencio. Entonces, ¿qué trabajo le queda a la filosofía? Según el Tractatus, su papel no es el de construir grandes teorías sobre la realidad. No, su única función es la de ser una especie de actividad de limpieza. Consiste en analizar el lenguaje para clarificar el pensamiento y demostrar que los grandes dilemas metafísicos de la historia, en realidad, nacen de un malentendido sobre cómo funcionan nuestras propias palabras. Y aquí viene lo más increíble de todo. Wittgenstein, con una confianza total en su obra, publica el Tractatus y dice literalmente que las verdades que contienen son intocables y definitivas,
que en lo esencial ha resuelto todos los problemas. ¿Y qué hace después? Pues se va, lo deja todo. Se pone a trabajar como maestro de escuela en un pueblo, como jardinero en un monasterio. Para él, su trabajo como filósofo había terminado. Punto final. Pero, como se pueden imaginar, la historia no termina aquí. Pasan los años y Wittgenstein vuelve a la filosofía, a Cambridge, y vuelve convencido de algo que dejó a todo el mundo perplejo, que su obra maestra, ese mapa perfecto que había diseñado, estaba fundamentalmente equivocada. Es el comienzo de su segunda gran etapa, la que para muchos es incluso más influyente que la primera. Aquí se ve perfectamente el giro tan radical. Pasa de ver el lenguaje como un mapa único y rígido a verlo como una caja de herramientas llena de utensilios que sirven para cosas muy distintas. El significado de una palabra ya no es el objeto al que apunta, sino el uso que le damos en un contexto concreto. Y la filosofía, en consecuencia, ya no es una limpieza lógica, sino una especie de terapia para la mente. La idea clave de esta segunda etapa es la de los juegos de lenguaje. Wittgenstein se da cuenta de que su gran error en el Tractatus fue obsesionarse con encontrar una única esencia del lenguaje, una sola función. Y en su lugar descubre que el lenguaje es en realidad una colección enorme y diversa de actividades, de prácticas, y cada una tiene sus propias reglas. Y si lo pensamos, es bastante intuitivo. Las reglas para usar las palabras cuando damos una orden no tienen nada que ver con las reglas que usamos para contar un chiste, o para rezar, o para describir un experimento. Entender el lenguaje, en el fondo, es saber jugar a todos estos juegos distintos. Ya no hay un superjuego que lo explique todo. Y esta frase lo resume todo. Es el nuevo mantra. Para saber qué significa una palabra, por ejemplo, la palabra juego, no hay que buscar una definición perfecta que lo abarque todo. Lo que hay que hacer es observar cómo usamos esa palabra en diferentes situaciones, en distintos juegos de lenguaje. El significado está ahí, en el uso práctico. Con esta nueva forma de ver el lenguaje, la misión de la filosofía cambia por completo. Ya no se trata de poner fronteras y decir, de esto no se puede hablar. Ahora se trata de curar las confusiones que nosotros mismos nos generamos con el lenguaje. Wittgenstein lo explicó con una metáfora genial. Decía que los problemas filosóficos aparecen cuando cogemos una palabra de su casa, de su juego de lenguaje natural, y nos la llevamos de vacaciones a otro contexto donde no encaja. Es como si intentáramos usar un destornillador para clavar un clavo. La herramienta, fuera de su función, solo genera problemas y confusión. Así que el método filosófico ahora es terapéutico. El objetivo ya no es resolver un problema como si fuera un acertijo, sino disolverlo. La tarea del filósofo es como enseñarle a una mosca que está atrapada en una botella cómo salir de ahí. No se trata de empujarla, sino de mostrarle el camino de vuelta a un uso claro y funcional del lenguaje, que vea por sí misma dónde está la salida. Esta cita resume a la perfección su visión final. Ya no luchamos contra problemas que están ahí fuera, sino contra los embrujos, las trampas mentales que tejemos nosotros mismos con nuestras propias palabras. La filosofía se convierte en una actividad de liberación, de desatascarnos de estos nudos que nos autoimponemos. Y esto nos deja una pregunta muy potente para reflexionar. Wittgenstein nos enseñó que los problemas más enrevesados a veces son, en realidad, confusiones muy profundas. Así que quizá la cuestión más importante que nos deja es cómo el lenguaje que usamos todos los días, al hablar de política, de tecnología o de quiénes somos, está creando los nudos que hoy nos impiden pensar con más claridad. Ahí queda eso.